¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las denuncias de irregularidades en los resultados de las elecciones en El Salvador con otra notable invitada, Celia Medrano, investigadora social directamente desde San Salvador. Celia Medrano, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por esta invitación por parte de Telesur. Agradecida. Celia, un artículo publicado recientemente en el diario uruguayo La Diaria tiene como título El Salvador de Bukele del autoritarismo cool al partido único. Y allí, a las 18:56, apenas 2 horas después del cierre de los centros de votación, algo por lo menos sorprendente a esa hora, ya que muchas mesas de votación ni siquiera habían comenzado el escrutinio, pero Bukele ya tenía sus propios datos. ¿Cuánto de sospechoso o qué tipo de reacciones han tenido ante estas supuestas irregularidades, Celia? Las irregularidades son muchas, las irregularidades son demasiadas. El Tribunal Supremo Electoral ha perdido el control de todo el proceso y el control del conteo, del escrutinio, tanto de la presidencia como de las elecciones legislativas para diputados, ya no la tiene la autoridad, el árbitro electoral, el Tribunal Supremo Electoral, sino que la tiene el partido en el gobierno, el Partido de Nuevas Ideas. Ha sido unas elecciones atropelladas con respecto a todos los procesos. Tengo que plantear que para quien considere que un proceso electoral tiene que regirse sobre estándares democráticos básicos, es decir, que haya representantes de los diferentes partidos contendientes desde el momento de la vigilancia del voto al momento del día de las elecciones y posteriormente la debida salvaguarda de los votos y de las actas electorales para un recuento, un escrutinio preliminar y posteriormente el escrutinio final, siempre con las autoridades y la institucionalidad vigilante de cualquier irregularidad. Eso no ha pasado en El Salvador, pero no ha pasado en El Salvador porque no se haya previsto. Fue anunciado por el vicepresidente de la República, que además era candidato y además ha quedado reelecto en calidad de vicepresidente, fue anunciado de que los estándares democráticos quedan eliminados en El Salvador, que no se está destruyendo la democracia, sino que se está sustituyendo por algo mejor. Después hablamos de si es algo mejor lo que viene para El Salvador en los próximos años, pero en relación al evento electoral, el Tribunal Supremo Electoral no ha funcionado. Han renunciado 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral a través de una carta dirigida a los magistrados presidentes y los magistrados titulares, diciendo que no confían en el sistema y que renuncian porque no quieren mancharse las manos con la cantidad de irregularidades. El partido Nuevas Ideas es quien dicta realmente qué es lo que debe de hacerse y hay algo importante que el mundo democrático o el que se plantee como mundo democrático debe tenerlo claro. Se perdió la custodia de los votos, de las papeletas de votaciones y las respectivas actas distribuidas a través de lo que se conoce como cajas electorales. No hubo ningún control que nos garantice a estas alturas de que los números dados a conocer a través de luces y fuegos artificiales por el candidato a presidente, él habla de que el actual presidente reelecto inconstitucionalmente, porque violó las leyes para reelegirse, lo señaló, dijo su propio resultado, que fue estudiado, escrutinado 2 semanas posteriormente, pero él ya dio 2 resultados con fuegos artificiales. Y los fuegos artificiales es la estrategia principal de este gobierno. Todo tiene que decirse de manera grandilocuente, todo tiene que decirse bajo las luces, bajo el espectáculo, para mantener a un público cautivo
no con la democracia, sino con el espectáculo. Y en ese marco hay desde un análisis de discurso con respecto a lo que el actual presidente reelecto inconstitucionalmente afirmó, que he señalado en el periódico que has leído, es que no solo confirmó su reelección con un porcentaje que hasta la fecha no podríamos dar fe si ese porcentaje es real o no, sino que dijo algo más preocupante. Planteó de que de 60 diputados, escaños en el Congreso, tenía 58 y concedía 2 diputaciones a toda la oposición política. Nadie puede dar fe a estas alturas de que ese porcentaje es cierto o no. El escrutinio no se hizo, un escrutinio preliminar. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral prometieron que lo harían y no lo cumplieron. Actualmente se está realizando durante toda esta semana un escrutinio final bajo condiciones totalmente desiguales para los partidos políticos de oposición política democrática, que ha sido la característica durante todas estas elecciones. La verdad, en El Salvador lo que se ha cumplido es el adagio de que ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones. Pero la inutilidad, incapacidad, que ya a estas alturas es cuestionable si solo responde a que no hubo capacidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de garantizar unas elecciones confiables, creíbles. Ahora más bien se está hablando de un fraude estructural, se está hablando de una omisión dolosa. Esa incapacidad no puede ser fortuita, tiene una responsabilidad y ya ni siquiera podríamos plantear de que ya el gobierno, el partido político oficial dicho por Bukele en su discurso como el partido único en El Salvador, sea confiable. Esa frase de que ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones, ahora se tendría que decir, ya teníamos los resultados, pasaron las elecciones, pero no sabemos cómo lograr de que los resultados sean los que queremos ya una vez pasadas las elecciones. ¿Por qué ha habido tanta mediocridad? Sobre todo omisiones dolosas que ni siquiera pueden garantizarse en el escrutinio que se realiza actualmente, rompiendo todas las reglas, haciendo trampa de todas maneras, ni siquiera pueden garantizarse de que los 58 diputados puedan lograr. El número de irregularidades es demasiada. Ya el embajador del Reino Unido apenas el día de ayer lunes estaba dando declaraciones públicas de que para él el número de irregularidades era mucho más graves de las que él había observado en elecciones anteriores. Es muy grave en El Salvador lo que está sucediendo. Para quienes creen en los parámetros democráticos, no hay actualmente el respeto a ninguna regla básica democrática en El Salvador y ya lo anunció el presidente. Lo que quieren es imponer un partido único y ya lo anunció el vicepresidente de la República. Lo que quieren es que la democracia sea sustituida y en un momento posterior podemos profundizar. Si tenemos críticas a las debilidades de nuestras democracias en América Latina, nuestras frágiles democracias en nuestra América Latina, tenemos que trabajar por mejorar y superar esas debilidades, pero lo que se nos ofrece con destruir esos parámetros democráticos básicos, definitivamente, en el caso de El Salvador, no es nada mejor. Estamos hablando de nexos con la criminalidad organizada, de una corrupción campante de la cual no pueden darse el lujo de perder elecciones o perder mayorías en las asambleas, en la asamblea legislativa, porque la verdad empezaría a conocerse. Eso lo podemos conversar posteriormente, pero hoy por hoy lo que debo reiterar, tanta falla sistemática del Tribunal Supremo Electoral han logrado que la poca, mínima credibilidad que podrían haberse dado a los resultados de estas elecciones se haya perdido totalmente. Celia, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Celia Medrano directamente desde San Salvador sobre las irregularidades en las elecciones presidenciales recientes en el país. Ya regresamos. Seguimos conversando con Celia Medrano directamente desde San Salvador. Estamos hablando de irregularidades que se dieron en el reciente proceso electoral y en las elecciones mismas del 4 de febrero. Ahora vayamos a por lo menos algunas preocupaciones, Celia. Acá podemos sintetizar para la audiencia que no nos ve solo adentro de El Salvador, sino a nivel mundial, de que buena parte de la popularidad de Nayib Bukele fue el haber metido en prisiones, estamos hablando de 60.000, 70.000 personas, violando todas las reglas de derechos humanos, gente que está allí solamente porque tenía tatuajes, esperando si algún día llega a presentarse ante la justicia, los familiares no sabiendo dónde están sus seres queridos que de pronto van y los arrestan, los detienen de una manera completamente arbitraria. Todo esto para preguntarte, Celia, si el éxito es porque bajó justamente los niveles de homicidios, porque está tanta gente presa que no queda nadie en las calles, ¿hasta qué punto algún día van a tener que salir estos 60 o 70.000, entre comillas, supuestos pandilleros? ¿Y qué pasa? ¿Ese día vuelven a los mismos niveles de criminalidad? Porque, en definitiva, las raíces del problema de la violencia no es precisamente los tatuajes. ¿Cómo arregla este entuerto? Porque lo único que hizo es ponerle una curitas a los serios problemas del país. Los temas estructurales en El Salvador no se están ventilando. El Salvador es el país en Centroamérica que menos crecimiento económico va a percibir en el 2024. La canasta básica de alimentos en el país ha sufrido un incremento del 300% apenas en el 2023. Hay una condición de endeudamiento del país que no se había alcanzado en las últimas 20 décadas y el tema de seguridad se está resolviendo bajo el costo de graves violaciones a derechos humanos, al punto de que de cada 10 salvadoreños, 7 se abstiene de decir públicamente lo que realmente piensa por temor a sufrir represalias. Esto es sumamente grave. La cantidad de personas inocentes que probablemente pueden estar encarceladas durante meses, hasta años, en El Salvador alcanza en estimaciones por parte de organismos de derechos humanos de 20.000 personas. El parámetros básicos del debido proceso judicial se han incumplido totalmente. Tenemos 2 años consecutivos de estar bajo un régimen de excepcionalidad en el país que ahora se plantea es el país más seguro de América Latina. Si somos el país más seguro de América Latina, explíquennos cómo es que estamos 2 años consecutivos bajo suspensión de garantías constitucionales, bajo la modalidad temporal, como su nombre lo dice, de un régimen de excepcionalidad. El oficialismo planteó la idea en su narrativa, en su discurso, con mensajes emanados desde el gobierno, de que si alguien de la oposición ganaría la presidencia o alcanzase una mayoría en la Asamblea Legislativa, se liberarían inmediatamente a todos los pandilleros que están presos y eso implicaría que comunidades volvieran a vivir la situación grave de inseguridad. Pero también hay que entender algo para quienes nos escuchan y no conocen El Salvador. Para personas que han vivido bajo 2 décadas
de una gobernanza criminal, es decir, que su autoridad no era un policía, no era el juez, no era el maestro, no era ninguna entidad estatal. Es muy difícil que se le pueda hablar del derecho constitucional, de derechos humanos, de la democracia en abstracto. Y esa gente, mucha de esa gente, plantea de que hablarle de derechos humanos cuando ha estado sometida por actores fácticos, por poderes fácticos, fuera de todo derecho durante las últimas 2 décadas, no le da mucho sentido. Viene un líder populista que aplica populismo punitivo, que plantea el que violó a su niña debe de ser asesinado y debe de morir en la cárcel y en la oscuridad, sin un rayito de luz, como lo plantea el discurso gubernamental. Para esa persona se le está explotando sus sentimientos de venganza, sus odios, y eso nos está generando una situación social mucho más grave, un caldo de cultivo de violencia mucho más grave de la que vivimos en 12 años de conflicto armado. Se está gestando las condiciones para una nueva confrontación social a partir de discursos de miedo y de odio que justifican o pretenden justificar la violación sistemática de derechos humanos, la violación de derechos humanos como política de Estado, sin brindarle a la gente una solución en seguridad sostenible. Porque como tú bien dices, ¿qué va a pasar con 70,000, 60,000 personas presas durante un año, 2 años? En algún momento tiene que garantizarse el debido proceso judicial para esas personas. Actualmente se mantienen en la cárcel sin que se haya un proceso judicial donde no hay jueces imparciales. El mundo debe de entender que cuando hablamos de El Salvador, debemos de asumir de que los parámetros bajo los cuales el mundo ha entendido la democracia y los derechos humanos en El Salvador se están destruyendo. Algo tan básico como el debido proceso judicial, es decir, si una persona es detenida, se haga de acuerdo y conforme las leyes. Si es inocente, tenga un juicio imparcial, garantizado, un juez independiente para probar su inocencia a partir de las instancias estatales que lo acusan de determinado delito. Eso no existe actualmente en El Salvador. Todos los poderes, la división de poderes, la independencia de poderes, órgano judicial, órgano legislativo, órgano ejecutivo, no existe en El Salvador. Estos órganos, los jueces están sometidos, los ombudsman están sometidos, el Ministerio Público está sometido a una sola dirección autocrática que nace en casa presidencial. Pero el tema de seguridad se ha garantizado conforme denuncias que se conocen a través de la prensa independiente a partir de un pacto con los grupos criminales sobre los cuales se nos dice a los salvadoreños, a las salvadoreñas, que hay una guerra en contra de ellos y por eso es necesaria la violación sistemática de derechos humanos. Funcionarios del actual gobierno, el gobierno de Nuevas Ideas, están señalados en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un proceso judicial que se lleva a cabo en Nueva York, donde un personaje, un líder de pandillas, fue liberado de la cárcel por parte de 2 funcionarios gubernamentales de este gobierno salvadoreño actual, llevado a la frontera del país vecino Guatemala y allá en México posteriormente fue detenido y actualmente lleva un proceso en los Estados Unidos. Este personaje, Elmer Canales, conocido como el Croc, es el ejemplo vivo de la existencia de pactos con grupos criminales por parte de funcionarios de este gobierno y que no fue la oposición política quien liberaba pandilleros, sino el gobierno que ha justificado un régimen de excepción permanente supuestamente en contra de grupos pandilleriles. Pero termino este tema con señalar de que hasta las personas aliadas
el gobierno de Nuevas Ideas terminan siendo víctimas de toda esta situación. Alejandro Mason, amigo de escuela del actual presidente inconstitucionalmente reelecto actualmente, era el asesor de seguridad de Casa Presidencial. Y esta persona denunció apenas meses atrás a un diputado del partido en el gobierno Nuevas Ideas con crimen organizado y narcotráfico. La respuesta fue contundente, fue apresado sin respeto de ninguna garantía judicial, fue objeto de una operación interna sin ningún conocimiento de nadie, ni siquiera sus familiares, de las condiciones en las que fue operado. Su madre denunció públicamente de que fue objeto de una lobotomía, es decir, le operaron el cerebro y su cadáver fue entregado y enterrada esta persona apenas esta semana. Una persona cercana al presidente, una persona de confianza en Casa Presidencial. Estamos hablando del ex asesor de seguridad de este gobierno, de Casa Presidencial, que sufrió toda esta situación hasta la muerte por haber denunciado realmente los vínculos de diputados del gobierno actual, del partido político en el gobierno, con criminalidad organizada. Y termino con señalar esto. Entonces, si se nos dice que es necesario desmantelar la democracia, como lo ha dicho el vicepresidente salvadoreño, para garantizar algo nuevo, algo diferente en El Salvador, tendríamos que asumir que lo que se nos ofrece es algo diferente. Pero si la popularidad del presidente ha dependido, además de sus fuegos artificiales y de su millonaria campaña de publicidad, ha dependido y nace de la percepción de seguridad de personas que han estado bajo gobernanza criminal durante años, la pregunta es, ¿cómo se ha logrado esa percepción de seguridad actual si no es a través de pactos con los mismos criminales que se nos dice se está pretendiendo combatir? Y cuando se descubren los vínculos de personas ligadas al partido oficial, del partido oficial, por actores de confianza en Casa Presidencial, de alto nivel de confianza, como el ex asesor de seguridad de Casa Presidencial, nos evidencia de que lo que viene es de pasar en el país de una gobernanza criminal protagonizada por grupos pandilleriles a una gobernanza punitiva ejercida a partir de las violaciones a derechos humanos como política de Estado, pero un Estado ya no infiltrado por el crimen organizado, sino ya prácticamente a partir de pactos y entendimientos con grupos de criminalidad organizada, prácticamente en cogobierno con estas instancias. Lo sabremos dentro de muy poco, lamentablemente, pero yo estoy convencida que realmente estaremos enfrentando un gobierno criminal desde las más altas esferas gubernamentales y estatales en El Salvador, que logró, bajo reglas democráticas, alcanzar el poder y una vez en el poder se ha agenciado, se ha garantizado su permanencia rompiendo todas las reglas democráticas que le permitieron llegar a la presidencia y a la mayoría de la Asamblea Legislativa en años y periodos anteriores. Celia Medrano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La agradecida soy yo. Un gusto.